¿sí? Sus derivados, que pueden ser los huevos, y también lácteos contaminados. En la población infantil la transmisión es vía fecal oral. Se sabe que la Salmonella typhi se puede transmitir de persona a persona. Es por eso que cuando hay alguien enfermo de fiebre tifoidea, generalmente se le aísla, ¿sí? Porque la dosis infecciosa es poca, la puede eliminar en las heces y los niños la pueden contraer. Y la Salmonella paratyphi, que recibe su nombre de un cuadro bastante similar, tiene como característica importante esto de aquí: un estadio de portador asintomático en la vesícula biliar posterior a una enfermedad. Estos portadores asintomáticos van llevando la bacteria y la eliminan en las secreciones biliares que van a dar a las heces, ¿sí? La eliminan ahí, pero no sufren la enfermedad, pero sí la van diseminando. Cuando la salmonela ingresa, va a pasar tranquilamente por el tubo, por el estómago, porque es resistente a esos ácidos, y llega al sitio donde tiene que actuar, el intestino delgado. Cuando llega ahí, la bacteria se va a pegar a dos cosas, o a los eritrocitos o a las células M de las placas de Peyre. En cualquiera de los dos lugares, la bacteria se une a los enterocitos, ¿sí? Y es engullida al interior. El sistema de secreción de tipo 3 hace que la bacteria pueda cambiar la morfología de este tejido para ser tragada, engullida literalmente y entrar a la célula. La bacteria dentro de su vacuola va a empezar a replicarse, y esta es una característica importante de la salmonela, para luego romper esa vacuola cuando hay un gran número de bacterias en el interior y liberarse a los tejidos subyacentes. Se va a ir al macrófago, o algunas otras bacterias se van a liberar al organismo. El macrófago le sirve como vehículo de transporte y le va a permitir ir a todo el cuerpo. Tiene factores de virulencia regulados por dos islas de patogenicidad, ¿sí? Es importante que recuerden que son dos, no que recuerden que es uno o dos, sino que son dos. Una que sirve para las proteínas invasivas y otra para evadir el sistema inmune por otro sistema de secreción de tipo 3, que le permite ingresar a las células. ¿Qué hace la salmonela? La manifestación más importante es una enfermedad sistémica, como les decía, conocida como fiebre tifoidea. Esta fiebre tifoidea tiene un periodo de incubación de 14 días y se caracteriza porque hay un aumento de temperatura. No tiene ninguna manifestación característica al inicio, solamente que conforme va avanzando aparece esta erupción en el organismo, pequeñas petequias, ¿sí? Que se conocen como roceola tifoidea. Es importante que recuerden siempre que la aparición de estas petequias, sobre todo en tronco y abdomen, es muy sugerente de enfermedad por Salmonella typhi. Si aparecen en las extremidades, sugiere alguna otra enfermedad, como por ejemplo el meningococo. Pero en este caso es fiebre tifoidea. Y siempre asociado a un consumo de alimentos derivados o de alimentos que podrían estar contaminados o agua contaminada, ¿sí? Y después de 14 días hasta 14 días en que aparezcan estos síntomas que no son claros ni característicos. Después de esto aparecen estas manchitas en el tronco y en el abdomen. ¿Qué más les puede dar la salmonella typhi? ¿Cuadros entéricos? Sí, pues puede producir cuadros. Estos cuadros también tienen que ver con el consumo de alimentos contaminados, pero tienen un periodo de incubación más corto, hasta de 2 días. Las personas van a tener náuseas y vómitos y característicamente diarrea sin sangrado, ¿sí? Sin sangrado. Acuérdense que las diarreas por sangrado siempre son características de las Shigella y de las Escherichia coli invasivas, ¿sí? De las invasivas. ¿Por qué? Porque forman úlceras, pues, porque forman úlceras. Aquí no, hay diarrea no sanguínea. Al igual que en las demás enfermedades en las que hay diarrea, el paciente tiene que ser hidratado y a la semana ya está bien. ¿Puede producir septicemia como cualquier bacteria? Sí, una bacteria puede producir una septicemia que es más frecuente o hay mayor riesgo si una persona es anciana o tiene baja de las defensas. Y otra vez, para que no se olvide, la forma de portador asintomático ocurre para las dos bacterias, la TIFI y la paraTIFI en la vesícula biliar. Acá no tiene que ver nada ni el hígado ni el vaso, el órgano es la vesícula biliar.
¿Estamos yendo muy rápido o está bien? Shigella. Las shigella son 4, ¿sí? Se sabe ahora, por estudios genéticos, que estas shigella deberían ser consideradas como biotipos dentro del grupo de las Escherichia coli. Pero por razones académicas se les sigue estudiando para complicarles más la vida también. Bueno, las 4 especies tienen en común el antígeno como todas ellas, y solamente una, la Shigella dysenteriae, sintetiza la toxina de Shiga, ¿sí? Al igual que la Escherichia coli enterohemorrágica. Las dos sintetizan la toxina de Shiga. Por lo tanto, los cuadros que va a producir esta bacteria son exactamente los mismos, desde una diarrea, ¿sí?, que se autolimita, hasta el síndrome urémico hemolítico, con los mismos riesgos. ¿Alguna pregunta? La Shigella tiene una característica especial al momento de entrar al organismo. Va a formar, como vimos hace un momento en otro caso de Escherichia coli, unas colas de actina. El primer paso de toda esta patogenia es la unión de la bacteria a la célula M, y una vez que ingresa, hace que la bacteria se ondule y las engulla, tal como está aquí. La bacteria se queda en la vacuola hasta que la lisa y empieza a replicarse. Al momento de la replicación, la bacteria va a dañar o a romper los enlaces de actina que hay aquí para hacer estas pequeñas colitas que ven aquí en color verde. Esas colitas le van a permitir desplazarse de célula a célula y producir la lesión característica que son las últimas. Igual que la Escherichia coli interinvasiva. Eso es lo que va a hacer. Acuérdense también que esta capacidad de pasar de célula a célula constituye otro mecanismo de eliminación de las defensas, de evasión de las defensas inmunes. La bacteria también tiene la capacidad de inhibir la apoptosis de ella misma, si también pasa a los macrófagos y se puede desplazar por ahí. El único reservorio de la Shigella es el humano. Se transmite de persona a persona por vía fecal oral, y se sabe que los niños menores de 10 años son los que tienen mayor posibilidad de contaminarse. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días. Y característicamente va a tener un cuadro que tiene espasmos abdominales, ¿sí?, diarrea y heces sanguinolentas. Un detalle importante: estos espasmos abdominales se refieren en otros textos como tenesmo. Es el dolor de una persona al momento de defecar. Es característico de las infecciones por Shigella. ¿Cómo llega a una persona la bacteria? Porque come o bebe algo que está contaminado, como todas las bacterias que se transmiten por estas vías, ¿sí?, o que producen cuadros entéricos. Las más frecuentes de estas tres shigellas son la disentería a la cabeza, acuérdense, y la más peligrosa también porque es la que produce la toxina de Shiga. Para terminar con las enterobacterias, la Yersinia. Les decía hace un rato que las 3 especies de Yersinia producen enfermedades. De estas 3, 2, la enterocolítica y la pseudotuberculosis, producen cuadros entéricos que son poco frecuentes. La capacidad que tienen estas bacterias de producir enfermedad se debe a que tienen 3 sistemas importantes. Un sistema de secreción de tipo 3 que le va a servir para desfosforilar el fagolisosoma. No permite la actividad del fagolisosoma. Lo segundo es una bacteria que tiene la capacidad de alterar la actina, de ejercer una citotoxicidad en la célula, la va a destruir, y finalmente la bacteria puede acelerar la muerte programada de los macrófagos. Estos 3 son los mecanismos de virulencia más importantes de las yersinias. En general, la Yersinia pestis, que no es objeto de la clase porque no es una bacteria propiamente entérica, sintetiza además una cápsula antifagocítica y una proteína que activa una proteasa que activa el plasminógeno y también sideróforos. Es por eso que esta Yersinia pestis es mucho más virulenta y da cuadros mucho más severos que no tienen que ver con el tubo digestivo, son cuadros sistémicos. ¿Qué es una zoonosis? Que puede afectar al animal. Una enfermedad de un animal que pasa al ser humano. Eso es lo que ocurre con las enfermedades por Yersinia, ¿sí? Pasan de los animales a
a los seres humanos y el hombre es el huésped accidental siempre. No hay nada de interesante en cuanto a la enterocolitis, a excepción que el dolor puede ser tan intenso en niños que puede enmascarar o puede disfrazar o puede confundir con una apendicitis. ¿Sí? Esa es la característica especial de las manifestaciones digestivas de la Yersinia. Un dolor muy intenso que es parecido al de una apendicitis. Cualquier muestra en que se sospeche hay una enterobacteria sirve para el estudio en el laboratorio. Los medios de cultivo que tienen que utilizar ahí tienen que ver con los medios selectivos, con el Concave, el azul de metileno y los diferenciales. En el diferencial, ¿cuál es la diferencia que van a ver? La capacidad de fermentar la lactosa. ¿Sí? Acuérdense que aquí la Escherichia coli sí la fermenta y la fermenta. Aquí, por ejemplo, puede ser una Escherichia coli y aquí una salmonella. ¿Sí? Esa es la importancia de que ustedes sepan qué caracteriza o qué componentes o para qué sirven los medios de cultivo. Los medios de cultivo diferenciales siempre se utilizan para las enterobacterias porque tienen la capacidad, ¿sí?, de diferenciar alguna característica que las distinga, que distinga a cada una de ellas. En este caso, la fermentación de lactosa. La Escherichia coli enterohemorrágica debe ser cultivada en un medio especial, ¿sí?, y además hacer pruebas de serogrupo y pruebas bioquímicas para poder encontrar al agente causal. Aunque la enfermedad es bastante característica, siempre debe de identificarse al microorganismo. Para cultivar la Yersinia enterocolítica se necesitan temperaturas muy bajas, porque en esta temperatura baja inhibe a otras bacterias y permite el crecimiento de las yersinias. Ya, terminamos con enterobacterias. Preguntas. ¿Qué no han entendido? ¿O todo está claro? Ya. Sí. Sí. Pueden tomar, son tratamientos sintomáticos, pero estarías ahí controlando la manifestación, pero no lo que te está causando la manifestación. Por la inflamación, por la liberación de citocinas. Y también porque hay bacterias que están dañando el epitelio. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí. No, las otras también. Sí, todas las yersinias. Sí. Yersinia pestis, la diferencia que tiene es el cuadro clínico que produce y que tiene algunos factores de virulencia más, como la cápsula y la proteasa. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta más? Ok, vamos a seguir con el Campylobacter. El Campylobacter es un microorganismo que también tiene que ver con el tubo digestivo. En todo caso, produce enfermedades a ese nivel. Es una de las bacterias más pequeñitas que existen, ¿sí? Y tiene alguna morfología característica. Mira, esta bacteria es un bacilo en forma de coma que es gram negativo. Acá se ve un poco morado, pero bueno, es gram negativo. Es bastante móvil porque tiene un flagelo polar que le da esa morfología. En algunos textos van a encontrar que se ve como como una gaviota. Ya, podría ser. Es otra de las morfologías con las que se le describe. Esta bacteria necesita muy poquito oxígeno para crecer. Crece con bajos niveles de oxígeno y con mayores concentraciones de dióxido de carbono.
Algunas bacterias, como el Jejuni, el Campylobacter jejuni, que es el más conocido de todos estos, ¿sí?, tiene que crecer a una temperatura especial de 42 grados centígrados. A ese nivel es en el que crece y se desarrolla. Los Campylobacter generalmente producen gastroenteritis. 3 grupos lo hacen: los Jejuni, los coli y el Upsaliensis. Aquí le falta una S, póngansela por favor. En cambio, los Campylobacter fetus pueden salir del tubo digestivo porque tienen en su estructura una cápsula antifagocítica, ¿sí? El Campylobacter jejuni es el más conocido de todos y es agente causal de muchos cuadros de gastroenteritis. Miren, cada uno de ellos tiene unos factores de virulencia especiales. Se sabe, por ejemplo, que el jejuni tiene como antígeno principal al lipopolisacárido, y ya no hay más que hacer, tiene el lipopolisacárido, y también tiene algunas adhesinas y toxinas. Se sabe que la bacteria sintetiza estos productos, pero no se sabe para qué les sirven, pero sí que los forma. La bacteria es muy dependiente de la cantidad, o sea, la enfermedad o las manifestaciones dependen mucho de la cantidad de bacteria que ingrese, porque estas bacterias mueren, es decir, son muy sensibles a los jugos gástricos. Entonces, en este caso, es uno de los casos de los que conversamos en la primera clase, el tamaño del inóculo, la cantidad de bacteria que tiene que entrar, ¿sí? Aquí el tamaño del inóculo es importante, tiene que ser bastante. La bacteria va de frente al yeyuno, de ahí toma su nombre, ¿sí?, del yeyuno, y va a causar lo que ustedes ven ahí: úlceras y edemas. Los demás Campylobacter tienen una función similar. El Upsaliensis y el fetus producen cuadros a nivel gastrointestinal, pero el Campylobacter fetus tiene esta proteína capsular. Esta proteína capsular le permite salir del tubo digestivo, ¿sí?, y producir enfermedades sistémicas. ¿Qué hay de importante con el Campylobacter o qué hay que considerar con esta bacteria? Miren ustedes, los Campylobacter son microorganismos que ingresan al organismo y tienen, ¿no es cierto?, su lipopolisacárido. ¿Qué hace el organismo frente al lipopolisacárido? Formar anticuerpos. Esta bacteria es un organismo extraño, tiene un elemento raro, y mi organismo sintetiza o forma anticuerpos contra las estructuras bacterianas, en este caso contra el lipopolisacárido. ¿Qué ocurre después de un tiempo de una infección con Campylobacter? Una persona puede sentir una debilidad exagerada en las extremidades, ¿es cierto?, que va a durar mucho tiempo, que se instala en poco tiempo y dura bastante tiempo, porque estos anticuerpos contra los lipopolisacáridos de la bacteria van a atacar al tejido nervioso. ¿Sí? Este tejido nervioso, que también tiene algunas estructuras, que son los gangliósidos, se parecen, entre comillas, a los lipopolisacáridos del Campylobacter. Entonces, el anticuerpo que ya está formado contra la bacteria, ¿sí?, se queda por ahí. Ya no hay bacteria, pero sí se quedan los anticuerpos. Ya no hay bacteria que atacar, pero encuentran algo que se le parece, que son los gangliósidos que están en la neurona y en el músculo, y los atacan. El ataque de estos anticuerpos hace, ¿sí?, que aparezca una debilidad severa en las extremidades. Esa debilidad severa, que es un cuadro neuromuscular, se llama síndrome de Guillain-Barré. No todos los casos, pero sí algunos de casos de este síndrome están relacionados a una infección previa de unos años antes de Campylobacter. ¿Qué Campylobacter? Jejuni y Upsaliensis. ¿Sí? Otro cuadro que puede aparecer después de una infección con estas dos bacterias es una artritis reactiva, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que aparezca un síndrome de Guillain-Barré. Ok. El Campylobacter es, al igual que la otra bacteria que vimos, una zoonosis. Proviene de animales enfermos, ¿sí?, cuando estamos en contacto con ellos, como en el caso del Upsaliensis, estamos en contacto con nuestras mascotas, un perro o un gato, o cuando ingerimos alimentos contaminados con esta bacteria. Las fuentes más frecuentes están resaltadas en negro, ¿sí?, son las fuentes más frecuentes.
del Campylobacter jejuni, las aves de corral y derivados, del Campylobacter coli, los cerdos, del fetus, el ganado vacuno, sobre todo, y Ufaliensis, mascotas, animales domésticos, perros y gatos. La bacteria tiene tres momentos, o sea, tiene un momento importante y dos picos de edad en donde va a aparecer. Los cuadros son frecuentes en verano, sobre todo en los lactantes y niños, y después de los niños un intervalo grande hasta personas de 20 a 40 años. Son los tres picos de edad, lactantes a niños y de 20 a 40 años durante el verano, que es cuando se consumen muchos de estos alimentos sin los cuidados sanitarios óptimos. Los cuadros de gastroenteritis son producidos por estos tres, ¿sí? Y van a dar un cuadro conocido como una enteritis aguda. Tiene una duración, todo este cuadro hasta de una semana, en que se autolimita. Cuando hablamos de una enfermedad que se autolimita, quiere decir que desaparece sola. Las complicaciones aparecen después del tiempo, ya hemos dicho, Guillain-Barré y la artritis reactiva. Los cuadros extraintestinales son producidos por el Campylobacter fetus y pueden ir desde una septicemia hasta una endocarditis. Ojo que estos cuadros aparecen sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o en ancianos. Aparecen en todos los cuadros. Acuérdense que esta capacidad de ir fuera del tubo digestivo es porque tiene una estructura capsular, ¿sí? El Campylobacter es una bacteria muy pequeñita, ¿sí? Al ser tan pequeñita, muchas veces no puede verse en una técnica de gramo, por lo que les ponemos ahí que no es una técnica útil, salvo que la persona que realice la función, en este caso ustedes, tengan un ojo muy entrenado y puedan encontrar las bacterias en forma de S o en forma de gaviota, ¿sí? Si no, no van a poder observarla. Crece en medios selectivos, es decir, tiene que darle a la bacteria todo lo que va a necesitar para crecer, ¿sí? Tiene que darle un medio hemático con carbón que facilita su crecimiento y antibacterianos. El antibacteriano es para matar a todos los demás, ¿sí? Y que solamente crezca el Campylobacter. Recuerden que necesita poco oxígeno y Campylobacter jejuni sobre todo una temperatura de 42 grados centígrados. Los demás pueden ir a otras temperaturas, pero el jejuni es a esa temperatura, si no, no va a crecer. El desarrollo de esta bacteria toma mucho tiempo, hasta 3 días. ¿Sí? Por eso es que hay que tener mucha paciencia con los Campylobacter. Son pequeñitos y demoran en crecer. El Campylobacter fetus se caracteriza porque así lo pongan a 42 grados jamás crece. Es una bacteria bastante complicada y se identifica más por otros estudios. La identificación de estos microorganismos tiene que ver con que puedan conseguir su crecimiento en estos medios especiales, en estas condiciones especiales, y sí se puede observar la morfología. Las bacterias son oxidasa y catalasa positivas, así que estas dos pruebas pueden servir para la identificación final. Los estudios epidemiológicos en una zona, ¿sí? En una determinada región, emplean a la inmunoglobulina G y a la inmunoglobulina M para hacer estudios de frecuencia de la bacteria en una determinada zona. Por eso les ponemos que tiene que ver con la epidemiología. Y finalmente se pueden detectar los antígenos para estas 4 bacterias, para estas 3, porque solamente los Campylobacter, el otro Campylobacter no tiene antígenos que puedan ser estudiados en estos sistemas, solamente estos 3, algunos de los Ufaliensis, el jejuni y el fetus, que tiene facilidad para detectar un antígeno por la cápsula. Muy bien, preguntas sobre Campylobacter. ¿Qué deben de saber de los Campylobacter? El tamaño, la morfología y las condiciones de crecimiento. Eso es importante. No es fijen el examen, eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que tienen que saber del Campylobacter. ¿Es frecuente? A veces sí, es frecuente, pero suele pasar desapercibido porque no encuentran a la bacteria en la muestra, porque es muy pequeñita. Y a veces, como se puede autolimitar, pasa por una infección viral, porque hay virus que también causan diarrea. Lo que les puede indicar algo sobre el Campylobacter es una diarrea con un poco de sangre, ¿sí? Eso sí les puede indicar.
y el contacto, en el caso del Upsaliensis, con los animales, con mascotas que están enfermas, y también el consumo de algún alimento sospechoso. Es todo lo más que les puede ayudar, pero es frecuente el cuadro. Y siempre traten de documentar si es que este Campylobacter ha sido causa de algún cuadro gastrointestinal en previsión y de que aparezca un cuadro de Guillain-Barré en los años posteriores, ¿sí? Ya, ahora, el Helicobacter. En su libro, Helicobacter y Campylobacter están en el mismo capítulo, y esto es porque estudiando los Campylobacter se encontraron a estas bacterias, que inicialmente se consideraron también como unos Campylobacter, pero que finalmente, por estudios de ANC, se estableció que eran un grupo completamente distinto. ¿Qué saben ustedes del Helicobacter pylori? ¿Qué hace? ¿A qué se asocia? ¿Ah? A gastritis, ¿cierto? Se sabe que la bacteria está asociada a la aparición de gastritis. Sabemos también que esta bacteria se localiza ¿dónde? ¿En dónde está? Está en la mucosa del píloro y también puede estar en la mucosa gástrica, sobre todo. A ver, despiértense acá adelante, no se duermen, todavía nos falta un buen rato. Son bacilos gram negativos, que son difíciles de ver, eso sí. Y son difíciles de ver porque esta bacteria no está en ninguna secreción de por sí. Para observar a un Helicobacter nosotros tenemos que tomar una muestra del tejido, es decir, hacer una biopsia. No es una bacteria que ustedes van a observar en las heces con una tinción de Gram, ni la van a observar en la sangre ni en el jugo gástrico. Es una bacteria que tiene la capacidad de pegarse, de adherirse a las células del estómago. Esas son las características generales. Les dicen, es cierto, que si se pudieran teñir a la tinción de Gram, serían bacilos Gram negativos de forma espiralada. Ahí no se nota mucho el espiral, pero sí lo son. Son de forma espiralada, como los tornillos, esa forma tienen. Y tienen un movimiento particular, se mueven en sacacorchos. Todos ustedes han manejado un sacacorchos, ¿no es cierto? Para destapar el vino. Ese es el movimiento que tiene esta bacteria, una especie de pequeño taladro. ¿Para qué? El movimiento le va a servir al microorganismo para ingresar a una zona en donde el pH no sea tan ácido. Es una bacteria que tiene una capacidad muy importante. Al llegar al estómago, con los productos que ella secreta y con su movimiento, hace un pequeño ambiente donde pueda crecer, sin que le afecte el jugo gástrico. Es una bacteria que produce ureasa, y esta es otra característica importante para la identificación. Son positivas a la prueba de la oxidasa y la catalasa y no fermentan ningún carbohidrato. Crecen en bajas condiciones de oxígeno, por lo que el medio de cultivo tiene que ser bastante complejo, tiene que tener bastantes cosas. Todas estas características a 30 o 37 grados. Existen dos grupos de Helicobacter, los que son gástricos, ¿sí?, que es el Helicobacter pylori, y los que son enterohepáticos, el Pheneliae y el Sinae, ¿sí? No todos los Helicobacter son pylori y se pueden ubicar en diferentes zonas. Aquí están todos los mecanismos de virulencia y la patogenia de la bacteria. Se cree que la persona debe de contraer al microorganismo por la vía fecal-oral. Es algo que aún no está bien establecido. Pero sí se sabe que la mayoría de las personas en países en vías de desarrollo y en todas las literaturas deben de estar contaminados aproximadamente a los 10 años con esta bacteria. Que se manifieste o no, eso no es lo importante, pero sí que se quiere, que se podría estar adquiriendo por esta vía. Lo primero que una bacteria tiene que hacer es, como les había dicho, llegar al lugar. Esta bacteria llega a donde tiene que llegar con sus flagelos. Tiene muchos flagelos que le dan este movimiento especial y va a llegar. ¿Qué más hace esta bacteria? Una vez que llega a un medio ácido que le fastidia, que le incomoda, tiene que neutralizar esa acidez. Y lo hace por diversas maneras. Una de ellas es por su mismo movimiento. Rompe el moco gástrico y entra a un sitio que esté menos ácido para poder vivir. Sintetiza ureasa. Esta ureasa ayuda a que se neutralice la acidez porque
favorece la aparición de amoníaco. Después, la bacteria va a tener que adherirse. Ya llegó, encontró el sitio que quiere, está neutralizando la acidez y tiene que adherirse. ¿Con qué lo hace? Con unas proteínas de adhesión. ¿Tienen alguna pregunta acá adelante, chicos? ¿Ninguna? Esta adherencia al tejido le permite también evadir el sistema inmune. Se queda bien pegado ahí y puede evadir el sistema inmune. Va a producir una cierta reacción alrededor porque tiene lipopolisacárido, es una bacteria gram negativa, acuérdense. Entonces va a sintetizar esta especie de endotoxina que también produce un cierto grado de inflamación. Una vez que la bacteria llega al sitio que tiene que llegar, necesita meterse en la célula y en un momento determinado va a producir un daño en esta célula. Tiene que alterar el citoplasma y producir un daño tisular. Este daño tisular lo puede producir mediante la introducción de una proteína que se llama CAGA-A. Esta proteína entra por un sistema de secreción distinto al que hemos visto, pero que sirve para lo mismo, para meter factores de virulencia, que es un sistema de tipo 4. La proteína de aquí entra, ¿sí? Y lo que va a hacer es, esta proteína altera el citoesqueleto celular, lo altera, así como las shigella y las salmonelas que vimos que dañaban el citoesqueleto, esta también lo hace, daña el citoesqueleto y trata de meterse. ¿Qué más hace? Va a dañar el tejido con la formación de vacuolas. Acuérdense que el tejido no tiene por qué tener unas vacuolas ahí, pero esta bacteria secreta una exotoxina que se llama BACA. Siempre se acuerdan de esta como la exotoxina vaca, pero bueno, la cosa es que se acuerdan. ¿Qué hace? Forma las vacuolas. ¿Para qué? Para seguir dañando el tejido. Finalmente, para completar más el daño tisular, tiene enzimas, ¿sí? Enzimas secretoras, que van a ser las mucinasas, que rompen el moco, las proteasas, que van a analizar cualquier proteína que tenga la célula huésped, y también las lipasas. Acuérdense que por muy delgado que sea el tejido, siempre hay cierto grado siempre hay un poco de elementos grasos en las estructuras, entonces estas lipasas los dañan. La exotoxina BACA, la proteína CAGA y las enzimas secretoras son los 3 elementos que producen el daño tisular, ¿sí? Mediado por el Helicobacter pylori. Preguntas, ¿está claro lo de acá? Sí. La shigella sí, entra a la célula y se desplaza. El Campylobacter solamente coloniza un grupo de bacterias, pero no hay tanto desplazamiento, salvo que sea el fetus, que puede salir del tubo digestivo y se va al sistema. Entra a la célula, pero no para desplazarse a través de ella, solamente para acomodarse en la zona. El organismo responde a la presencia